lo, y lo pongo a Pedro para... Bueno, una alegría nuevamente para compartir con ustedes. Y algo para advertir, yo creo que mi Wi-Fi debe estar bien. Cualquier cosa que se escuche mal, por favor avisen, por si tengo que cambiarlo, ¿no? Porque hay algún tipo de interferencia. Y en la zona estuvo cortado en algunas ocasiones en estos días. Bueno, continuamos un poco para hablar de arqueología en Israel y al menos darles un panorama de lo que ya vimos rápidamente. Lo interesante es que mi trabajo en Israel, en la arqueología, fue con personas desde lo que es reconocido en Israel muy importante, como el profesor Amijael Mazar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un equipo que realmente es muy reconocido en todo el mundo. La verdad que esto es una gratitud al Señor, y hoy cuando estaba revisando las fotos para compartir con ustedes, va a haber una que particularmente quiero que me doy todo el gusto de compartirla con ustedes porque vamos a ver la fecha especial. En mi experiencia era conocer personas que vivieron en un periodo muy antiguo. El primer martes de junio, lo que hablábamos en Bellán era aproximadamente del Bronce Temprano, 3.300 años antes de Cristo, y esa mujer joven que había encontrado sus restos con el ajuar funerario. De alguna manera lo que nos estaban diciendo en esa vivienda era: aquí vivimos, aquí estuvimos, ¿no? Conózcannos. Y realmente fue algo muy grato poder estudiar lo que habían dejado como para ponerte en un conocimiento de ellos. En estos trabajos que realicé en Bellán, hay uno que particularmente, por características que se dieron en los años de trabajo, comenzó el profesor Mazar, con la ayuda de un escritor, John Stamp de Estados Unidos, una nueva excavación que fue en Rehob. Y yo quiero mostrarles que Rehob era un sitio que solamente figuraba en un cartel al costado de la ruta. Ese era, interesante, pero que nunca, y esto es la bendición que Dios me permitió recibir, nunca había sido excavado. Es decir, estábamos frente a un sitio, a un tel virgen. Solamente en la superficie estaba recorrido, pero nada más. Y en los trabajos que yo estuve haciendo, que siempre fueron con relación a la monarquía unida, este sitio marcó un hito muy especial en el conocimiento bíblico, en el conocimiento histórico y en las confrontaciones muy particulares que se estaban dando ahora en Israel, especialmente con lo que a veces llamamos la Escuela de Copenhague, ¿no? Thompson, Finkelstein, Silberman y otros, acerca de lo que significaba la persona de David y Salomón. Era particularmente interesante ir a Israel y escuchar de boca de profesionales judíos que ponían en tela de juicio la existencia de David y Salomón, o trasladarlo a un periodo que tenía que ver con Josías. ¿Se imaginan? Uno creyente y además con equipos que viajaban de partes del mundo, también creyentes, encontrarse con Finkelstein a veces producía algún tipo de inquietud. Además, él hablaba y exponía luego lo que fue su libro, La Biblia Desenterrada, con Silberman, y también algo que tenía que ver con David y Salomón, si realmente tenían esa existencia. Yo voy a tratar de mostrarles una serie de fotos, ir mencionándoselas, tal vez un poco rápido, o las que en un momento cortemos si llega el caso,
para continuar lo que será, si sigue así, el primer martes de agosto, ¿no? Porque a veces no alcanzamos a terminar esto. Así que lo que vamos a hacer es, yo muestro, les comento, y ustedes, como siempre, pueden hablar y decir, Pedro, pará, preguntamos, entonces yo vuelvo ahí y les muestro. Y la idea es conocer este sitio y compartirles a ustedes la vivencia, al menos de alguien, entrar en un hotel totalmente inédito, nuevo, que voy a tratar de ir mostrándoselo, de cómo se fue realizando la excavación y qué fue alguna de las cosas que encontramos, porque no va a haber tiempo para mostrar todo lo que se encontró a lo largo de estos años, ¿no? Así que vamos a comenzar de esta manera. Bien, permítanme, comparto pantalla. Y agrando la pantalla. Los corro a ustedes para un costado. Bien. Bueno, cuando yo suelo comentar el tema del trabajo arqueológico, me refiero siempre a lo mismo. Texto bíblico, historia y arqueología. Yo trato de relacionar estos tres conceptos con respecto a lo que queremos investigar o conocer desde lo que es un trabajo arqueológico. Y les propongo un recorrido por Rehob, así que está pago ya todo, no hay ningún problema, y alguna vez cuando ustedes vayan a Israel van a poder a lo mejor visitar el sitio. El proyecto de la Universidad Hebrea o del Servicio de Antigüedades de Israel, y que dirigió el profesor Mazar, que luego lo voy a mostrar, se llamó Una ciudad perdida en la antigüedad. La foto que ustedes tienen, yo la tomo desde la ruta que llega a Bellán y va a seguir hasta Tiberíades. En ese camino, primero está Tel Rehob, que todos pasaban por de largo, y íbamos a Bellán, que es la ciudad, que por cierto era la más importante, y lo que estuvimos comentando el primer martes de junio, ¿no? Y de mayo. Entonces, yo quiero proponerles esto, un recorrido, algo para que ustedes vean con esta visión, un campo arado al comienzo, este campo, y luego dos montículos. Interesante, totalmente distintos en su conformación con lo que era el Tel Bellán, ¿no? Aquí vemos mucho más algo que se fue generando a través de asentamiento por asentamiento, que el grande que veíamos que tenía 80 metros, que era el de Bellán. A esto se llama Tel, un montón de ruinas. ¿Dónde están? No se ve nada. Es decir, que hacemos el recorrido, venimos de Jerusalén, si nos animamos pasamos por Jericó, bajamos, pasamos por Jericó, seguimos Rehob, Bellán, y seguimos hacia lo que es Tiberíades, y este sitio se reconoce como el Valle de Bellán, ¿no? Esta situación. Cercano a lo que es el Jordán, ¿no? El lago de Galilea, y el recorrido hacia lo que es el Mar Muerto. Nava y Amijail Mazar, como para que ustedes los conozcan, son los directores del proyecto, fueron lo que siempre estuve trabajando en las misiones arqueológicas que ellos realizaban. Así lo presentamos. La misión arqueológica de Tel Rehob, trabajo de campo, y la representación de Rehob en la lista topográfica y epigráfica de las ciudades que dominó el faraón Sisac, Sheshon, en el templo de Amón, Karnak, Egipto. Y esto es una foto de una cuadrícula específicamente de lo que va a ser todo el trabajo en las 13 hectáreas que cubre este espacio llamado Rehob, ¿no? Esta es la representación topográfica, los nombres propios encerrados en cartuchos, y lo vamos a ver ahora
en lo que es precisamente estas caritas, estos signos aquí, que están todos representados en este lugar, en donde en uno de ellos figura lo que es Rehob. Y un dato interesante es el que yo transcribo ahí, que tiene que ver primero con el texto de Primera de Reyes 14:25, en donde dice, y se los leo: al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, Seyón, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y sigue el texto. Recuerden, estamos hablando alrededor del 925 y tenemos presente que alrededor del 922 se divide el reino, precisamente en esta situación en donde Hashem, en el capítulo 11, que luego vamos a ver otro tema, dice que entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Dios contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Dios, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Dios. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Como para tener el contexto del texto, el contexto histórico y la situación de Sheshón, Sisac, en el texto bíblico, avanzando sobre Jerusalén. Pero además, mostrarles este nombrar Rehob, porque muchas veces cuando uno va a Israel y pregunta por Rehob, suelen mezclarse el Rehob con Rehobot, ¿no? Y entonces decirle que de las ciudades enumeradas en las listas egipcias, académicos sugieren que el nombre RHB, número 87, se refiere a Rehob de la Galilea Occidental, mencionado por la Biblia en la región de Asher, y otra ciudad con el nombre MQ, número 107, que significa valle, podría referirse a Rehob, ¿no? Aquí lo tienen en el lado izquierdo, ¿no? Lo mismo que Rehob, nombre de un lugar en Siria, también de un lugar israelita, de Rehob. Y Beit Rehob, casa o de la calle, ¿no? Un lugar de Palestina, al menos como para que vean cuál fue el trabajo de los académicos para ubicar el término Rehob. Pero previamente nosotros tenemos lo que es realmente una estela. Y esta estela, no voy a trabajarla con ella, porque podríamos quedarnos todo el tiempo trabajando con ella, es del 1210 antes de la Era Común, y entre sus párrafos hay sí un dato interesante, esto está en el museo en Egipto, en el Cairo, y dice: Israel está devastado, su semilla ya no existe. Y es interesante la fecha, la escritura, y en esta estela, aquí está en jeroglífico, el dato interesante es este, ¿no? Que se ve aquí: Israel, escrito en lo que es el topónimo en jeroglífico. Al menos como para que podamos entender que hay mención y datos que habría que ir estudiando con respecto a este dato. Una de las cosas interesantes, para al menos comenzar a ver de qué estamos hablando, en el sitio donde estábamos excavando, encontramos un escarabajo. Este es un escarabajo real, en donde está en negativo, porque lógicamente era un sello que se colgaba, o era un sello de salvoconducto, o que tenía una escritura. Aparecen 2 cartuchos, y los cartuchos marcan nombres y nombres propios de faraones, ¿no? Seti y Ramsés, que corresponden precisamente al imperio
nuevo, al gran imperio, que es de la dinastía 19 y de la dinastía 20. Y está sobre mi mano, y estos son los cartuchos en donde se encuentran los nombres de los faraones. Bueno, aquí tienen ustedes una foto, la tomé porque es algo muy interesante, del gran río Jordán. ¿Bien? Más o menos, un poquito menos que el río de la Plata. Un poco menos que el Riachuelo. El río Jordán, pero vital, vital, fundamental para esta historia y para nutrir de agua toda esta franja en donde Israel lo sabe utilizar, y siempre hay un conflicto con los del otro lado, ¿no? Con Jordania. Pero hay un dato que les transcribo aquí, que es del siglo XIII, antes de la Era Común, en el papiro Anastasi, y yo se los transmito, se los comento para que encontremos que hay datos extrabíblicos que nos permiten conocer esta historia e enriquecer el texto bíblico, no en cuanto a lo doctrinal o a la fe, sino en cuanto a las circunstancias históricas y también a los restos o a los datos que encontramos en la arqueología. Ahí, un escriba egipcio le pide a su colega escriba, ¿no?, que está en Rehob, le dice: hágame saber de Rehob. Es decir, le mandó un mensajito por WhatsApp y le dice: explíqueme cómo son Beyán y Tirca-El, el arroyo del Jordán, ¿cómo se cruza? Le tendría que haber tomado una selfie y mandársela, ¿no? Porque es una intriga. ¿Cómo cruzamos un arroyo? Déjame saber la manera de pasar a Megiddo, que está por encima de él. Y aquí está, en el papiro Anastasi, en Pritchard, Anet, página 477. Este es el Jordán. Pero fijémonos cómo el agua es vital, y esa franja que realmente nutre la tierra y permite cultivos. Bueno, yo estoy parado en la ruta ahora y quiero mostrarles a ustedes esto que son tel. Uno diría desde la ruta, como cualquier viajero o cualquier turista: ah, bueno, allá hay dos montitos, hay dos bardas, podríamos decir, si estuviésemos en Neuquén, y tienen una forma muy particular, ¿no? Parece que, como que fuera algo que tiene una cabeza, pero una parte más alta y una parte más baja. Entonces, generalmente es así: la parte más baja tiene una altura aproximada de 7,50 metros, y la parte más alta, 19 metros. Nada que ver con lo que estuvimos comentando en Beyán. Y la dimensión total, aproximadamente entre 10 y 11 hectáreas. Es un sitio interesante. Y les muestro que aquí está la tierra preparada para ser sembrada, que es arada, y cuando la gente del lugar va a sembrar, no toca ese sitio, lo rodea y lo protege, lo deja en las condiciones que está, ¿no? Aquí estamos en una parte alta del tel, está la parte baja, en medio sombra que levantamos son aproximadamente las 5 o 6 de la mañana, ¿no?, cuando estamos llegando, y en este sitio comenzamos entonces a trabajar. Las cosas normales de todo comienzo arqueológico en un yacimiento, ¿no? Los autos, las medias sombras, los lugares donde guardar herramientas, ¿no?, aún los baños químicos, y en este sitio es donde nosotros comenzamos a experimentar, o al menos el trazado que hizo Amil Mazar con su equipo. Catherine Kenyon impone su trabajo en Jericó de lo que se llama excavación en trinchera. En una especie de escalonamiento del terreno, nosotros limpiamos el terreno, levantamos todo el yuyal que había aquí. Al levantarlo, aflora a nivel de piso especie de cerámica, alguna que otra punta y otro elemento interesante,
de que aquí algo existió. ¿Bien? Este es el sitio, uno de los sitios, porque se ubican en extremos y en el centro para al menos tener un testeo del espacio. Bueno, está ya adelantada la excavación, o al menos en la primera semana, lo que notamos es que hay ladrillos que lo que presentan es la posibilidad de la muralla. Sabemos que era una ciudad amurallada, ¿no? Y lo que voy a mostrarles es parte de esta ciudad amurallada. Ya perfectamente, después de una semana de trabajo, bien recortada la cuadrícula, bien limpia, que es una de las cosas que hacemos permanentemente, tenemos la posibilidad de definir que tenemos una muralla, ladrillos, situaciones que se han ocasionado al utilizar la muralla en tiempos posteriores y por los mismos beduinos y la gente nómada del sitio que va pasando se establece y sigue el viaje. Aquí tenemos una muralla muy interesante y que va marcando una época, un periodo. Estas murallas, aquí ya limpia y aquí en pleno trabajo, fíjense cómo viene la secuencia, tienen aproximadamente entre 9 y 10 metros de ancho. De ahí que cuando se dice que corrían por las murallas, es que permitía realmente el tránsito por la parte superior de la muralla rápidamente para dirigirse a los sitios por donde podrían ingresar o trepar aquellos que querían tomar la ciudad o dominarla. Bueno, ven cómo vamos limpiando. Excavamos un tramo, hacemos un escalón y vamos viendo, para no perder los niveles, el lugar, ¿no? Los materiales, esto es lo que hay en todo sitio abundante, son estos bidones de telgopor de agua, ¿no? Es muy común el eslogan, el buen arqueólogo bebe mucha agua, especialmente en esta zona que la temperatura es muy intensa. Y cuando uno va limpiando, va trabajando en esta forma de trinchera, va descubriendo niveles, los cuales vamos registrando en los planos del día y vamos tomando las medidas de las profundidades que se van excavando. Esto es simplemente algo que ustedes ya saben y lo muestro rápido. Aquí dos estudiantes que están trabajando y fíjense que este tramo de tierra son tramos que dejamos para poder circular. En este lugar se excava el sitio y en este lugar también. Ahora aparece aquí, en este tramo de tierra para circular, estas pesas de telar. Y aparentemente hay un ladrillo que está aflorando, que está por debajo de este lugar donde circulamos. Pero también tenemos ladrillos por esta zona. Por lo tanto, es un trabajo de cuidado permanente y de ir lentamente limpiando el terreno. ¿Ven? Aquí pueden observar las pesas de telar, que son de arcilla también, son de arcilla. Las primeras, las más antiguas, son de piedra, pero estas son de arcilla. Y esto que representa un ladrillo. Bueno, esto es interesante, tendría que demorarme un poquito aquí, porque cuando llegamos a este punto, nos demandó primero fechar el lugar, y lo fecharon como el periodo del hierro. Y está bien, porque eran las partes superiores, son los niveles más recientes, y los de abajo los más antiguos. Por lo tanto, esto corresponde al periodo de hierro por su característica y por la vasija. Estamos sacando fotos, pero había algo que nos llamaba la atención, porque teníamos piezas de telar, teníamos un plato, una piedra de moler y ladrillos de punta, es decir, en pandereta, que no entendíamos, o al menos Mazar y el equipo estaba tratando de dilucidar a qué podía corresponder esto, y se los voy a mostrar ahora después de tanta discusión. Aquí lo tienen, es decir, las características de los elementos hallados marcan el periodo de
del que estamos trabajando. Interesante las pesas de telar y los ladrillos, que eran ladrillos de la misma muralla. Y fíjense, después de trabajar bastante, que vamos limpiando para tener una visión más clara. Aquí están los utensilios, y esto seguía siendo un interrogante. Y el interrogante ya lo dilucidamos. Era una sepultura. Es decir, que los posteriores, los más recientes, en el paso en ese lugar, lo que hicieron es enterrar a alguien, levantaron los ladrillos, hicieron la tumba, que la recuadraron con los mismos ladrillos para proteger el cuerpo, lo ubicaron y luego lo taparon. Y dejaron los ladrillos de pandereta aquí como para darle la característica de sepultura. Y aquí, en el otro extremo, aquí tienen que tiene los ladrillos aquí, parte de este ladrillo cubriendo una parte del cuerpo, y lo que se percibe es el resto de esta persona. Bueno, aquí tenemos el más alto, ya habíamos dicho de 19 metros, que venimos excavando esta forma de cuadrícula. Los voy a llevar para que vean que hay adentro. Hacemos el recorte y excavamos, como les decía, en forma de trinchera o escalonada. A medida que vamos excavando, vamos encontrando niveles que vamos respetando, vamos datando y además asentando en el plano. Hay paredes que se reutilizan de las más antiguas por los más recientes, pisos que se generan para establecer niveles y gran cantidad de bloques que marcan dependencias. Un trazado desde la parte superior de esa cuadrícula nos permite ver pisos, ¿no? Paredes. Esto es arbitrario, es para poder trasladarse. Y estas cosas que encontramos aquí, que ahora voy a tratar de explicarles cuáles son. Un tanur, fogata, horno. Nur en caldeo es una raíz que significa brillar, fuego, ¿no? Y que se comienza a trabajar con fuego en el interior, agua y la arcilla termina dando un espacio en donde aquí se puede cocinar. Es una fogata, un horno. Este que está aquí es parte de este que está aquí, ¿no? Y los distintos niveles en este sitio. El plano que marca distintos periodos con los distintos colores en los estratos que se van identificando en esta zona. Desde la otra punta o la parte alta, para que ustedes tengan una visión hacia abajo, aquí estamos en un recreíto, ¿no? Con todos los papelitos que marcan niveles, y claramente se pueden ver los ladrillos y los espacios, cosa que no veíamos cuando veíamos la pendiente de este sitio. Todo esto estaba enterrado, ¿no? Más, igual, esos agujeritos son características de algunos roedores que andan por la zona, ¿no? Que alguna vez agarramos algunos, y vemos una especie de pared aquí, pero también pared aquí. Por lo tanto, estamos viendo las diferentes construcciones, y para que tengan una referencia, una de las trabajadoras está sentada aquí, para que fácilmente puedan tener la referencia al menos de altura y de dimensión del sitio. Lógicamente, para trepar usamos una escalera. Antes subíamos dando un salto, pero ahora necesitamos escalera. Por lo menos este muchacho trabajador judío, y más o menos cerca de 1,90 m tenía, así que estamos por esas referencias. Otra vista con los baldes y los paquetes
de la cerámica que vamos encontrando para luego trabajarla en lo que son el laboratorio previa limpieza. Se puede apreciar ladrillos y ladrillones en esta estructura del TEL. Ahí estoy yo sentado. Esta. Bien, trabajando ahí. Y ahora, en ese mismo sitio, un poco más hacia el medio, ya limpiando la parte de la superficie, lo que encontramos son una especie, entre comillas, lo que le voy a decir, de palacio, construcción, que corresponde al período de Salomón. Este es interesante, por eso en algún momento un texto que sale en la revista, en la Arqueología Bíblica, Biblical Archaeological Review, lo que dice es, salvará Tel Rehob, ¿no?, la monarquía unida, como diciendo, aquí encontramos elementos que hablan posiblemente de una referencia a ese periodo de 80 años de la monarquía unida. Miren, la construcción, ladrillos, habitaciones, y les voy a mostrar de a poquito, ¿no? En esto que vamos limpiando, aquí ya limpio, y una pared colapsada, porque esta zona de Israel es una zona de mucho movimiento sísmico. Por eso Bet Shan fue, entre todos los movimientos sísmicos que soportó, el del 746 de nuestra era común, en donde destruye la ciudad, que se la mostraba especialmente la ciudad greco-romana, ¿no? Miren, la altura de este muchacho aquí, especialmente este le muestro. Este es un australiano que sí medía casi 2 metros, y fíjense las paredes, la abertura aquí hacia otro sitio, la inclinación que tienen, que deben haber soportado también, aquí se ven mejor, el tema de los movimientos sísmicos del lugar. Y algo interesante, que ahora les voy a dar los datos, es que los techos de estas habitaciones son de troncos con rama y luego se le hace una capa de compresión. Cuando estos lugares son atacados, al no tener encadenado, moviendo las paredes, aquellos que atacan, muchos, lo que producen es la caída de ese techo y los fogones adentro terminan de quemar las maderas, y aquí encontramos los restos de los troncos que fueron analizados en el laboratorio y arrojaron una fecha que ahora se las voy a leer para que ustedes tengan en cuenta de qué periodo estamos hablando. Y otra vista de lo escalonado de este sitio. Otra realidad es que encontramos los depósitos de almacenaje de aprovisionarse de los granos. Estos también en diferentes lugares, si bien tenemos donde hay producción de tela o de tejidos, donde hay producción de elementos de cerámica, donde hay en algún momento cierta producción de puntas de flecha con el sílex, también tenemos donde almacenar el grano, ¿no? Estos también lo tenemos nombrados en Segunda de Crónicas, capítulo 8, versículos 4 y 6, y en estos almacenes de la época de Salomón también, Primera de Reyes 9, 19. Es interesante esto, es un granero, y generalmente utilizaban cisternas secas, cubiertas por una capa aireada, muy liviana, de tierra, que en esas condiciones los granos se podían conservar durante años. Aquí les muestro los que hallamos. Bien, son estos. Aquí tenemos una especie como de cereales tipo garbancitos, y aquí tenemos algunos de ellos calcinados y otros que son los carozos de la aceituna. Lo muy común es lo que aparece en los fogones, cuando uno come algunas empanadas y termina ahí en el picnic tirando los carocitos al fogón.
De estos encontramos un montón que fueron los que quedaron en estos graneros, ¿no? De piso. Y analizados en el laboratorio por medio del carbono 14, dataron 14 muestras de grano entre el 906 y 843 antes de la era común, con un 66% de probabilidad de caer dentro de este rango. 906 a 843, estamos hablando de Sisac 925, la división del reino 922, y entre el 916 y 832 con un 98% de probabilidad de caer también dentro de este periodo. Son interesantes hallarlos y encontrarlos con tanta antigüedad. Y lo que les mostraba de las partes del techo quemado que permite la posibilidad de datar, pero también un elemento histórico, la prueba del carbono 14 está hablando de una viga, o analizando una viga de Olmos, se remonta al 1120, 990, antes de la era común. La madera puede ser muy bien, será anterior a su uso, como madera en la construcción del edificio, pero alude a la construcción de un edificio que en algún momento, tal vez en el siglo X, antes de la era común. Y otro dato interesante fue un lugar alto, un bamá, mamot en plural, que hace referencia a lo que les estaba leyendo anteriormente, en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículo 3, más Salomón amó a Yahvé, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. Pero en el 11.7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, ¿no? Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a Dios. Esto es todo un tema interesante, porque cuando estaba hablando de abominable, en realidad es que ellos hacían sacrificios que muchas veces los podemos catalogar como también de ser sacrificios humanos. Bien, es un tema para conversar. Y aquí vamos a ver nuevamente algunos de los ámbitos de trabajo de estas pendientes, ¿no? En este lugar prácticamente lo trabajé yo, limpiando en este lugar que corresponde al periodo del 1000 aproximadamente. Un lindo trabajo, bien, de limpiarlo tranquilo, paredes, espacios. Aquí ponemos los cartelitos de los niveles que íbamos tomando día a día. Un buen trabajo. Si uno presta atención, y esto lo adquiere estando ahí con la práctica, va acomodando su vista, descubre las líneas de los ladrillos que se van generando, ¿no? Ahí dice pared, wall, ¿no? Hay otra, ya limpito, esto se llama un pit. Se nota que a veces se hacen huecos en donde se arrojan cosas que también sirven, aunque están fuera de nivel, como para poder hallar algunas cosas para datar. Aquí tienen entonces todo lo que hay por debajo de eso que nosotros al comienzo veíamos como simplemente una barda, pero no sabíamos que había dentro. Todo esto estaba dentro. Esto es uno de los primeros años de trabajo. Y en uno de los fogones encontramos esto, que le dicen la botella. Es un pendiente de cornalina, hermoso, hermoso. Ahí lo tienen ustedes con la vista, ¿no? Pequeño. Este está entero, y había uno ahí en la universidad, en uno de los museos de Tel Aviv, que le faltaba un pedacito, pero este estaba entero. Y una vasija de este tamaño que corresponde a las vasijas que se utilizaban supuestamente en el templo, ¿no? Grandes vasijas para proveerse de agua o de almacenamiento.
vasijas. Esta cerámica es una cerámica de una vasija de incienso, por eso las perforaciones. Aquí se ponía el incienso que, una vez encendido, brotaba el aroma por estos huequitos, estas perforaciones. Las partes de unos candelabros, la parte de abajo, de apoyo, parte media, y estos eran los vertederos que se colocaban especialmente en las vasijas, ¿no? Las manijas en las cerámicas, de todo tamaño, formas, y que también marcan todo un nivel de estudio con respecto a los niveles de producción. Y para que vean lo importante de esto se exponen en la Universidad Hebrea de Jerusalén 2 trozos de cerámica. Esta fue particularmente hermosa en el hallazgo. Esta es la que encuentro, es el hallazgo de una cerámica que por su forma tiene que ver con una actividad comercial fenicia. Esta cerámica, este trozo de cerámica es fenicia. Y este trozo de cerámica, por eso le saco la foto porque me gustó a mí, y la encontré yo, es de presencia de los filisteos en la zona de Rehob. Toda esta cerámica para estudiar, figuras con guardas, cada una con una característica, y esto, que es particularmente importante, la figura de acera, Astarte, dicen algunos, hallada en Rehob. Fíjense la talla, ¿no? Y la forma. Y esto la tengo en mi mano. Se nota que fue recortada y luego arrojada. Pero de estas, así encontré una en Hazor, también, y se van encontrando y hacen referencia a periodos y a actividades en cuanto a culto, a religiosidad. Y para ir terminando esta parte, aquí esto se llama nivel de destrucción, donde hay manijas, vasijas, y quiero mostrarles algo interesante, producto del funcionamiento de lo que es la arqueología. Piezas de telar, cerámica destruida, esto se llama nivel de destrucción, especialmente cuando se avanza sobre el sitio, ¿no? Y caen los ladrillos y terminan destruyendo lo que hay dentro de las habitaciones. Y esto especialmente. Esta es una manija. Si ustedes ven aquí un trozo de forma, aquí, luego se lo voy a mostrar mejor, y tiene un circulito. Esto muestra también algo importante con respecto a lo que significa señalar pertenencia. La tienen ahí. Y ahora vamos a la referencia. Esta es una de las muy escasas inscripciones hebreas del siglo X ante la era común, hallada en Rehob. Puede datarse en el siglo X ante la era común, basados en el contexto y en la forma de las letras. Aquí, en ese hueco, se toma un trozo de cerámica, se amasa con los dedos, se ubica ahí como sello, en este huequito. Y esta lambda dice, pertenece a quién? Lemelech, le pertenece al rey. Este es el símbolo real. Y en aquí en este huequito, le pertenece a Rehob Hebrón, ¿no? Y en la parte de abajo a Sib Sokot. Es decir, en las manijas se calzaba esto, y cuando uno encontraba una vasija de todas las que había ahí, que entonces se le ponían estos sellos, estaba marcando propiedad o pertenencia. Es interesante esta, porque este símbolo real y esta escritura aquí, Lemelech, David es Melech, y Salmón es Melech, ¿no? Es rey, ¿no? Interesante, especialmente en este sentido. Bueno, permítame que dejo de compartir
y preguntas. ¿Si le puede interesar algo? Sí, Marcelo, sí. Sí, una pregunta. ¿De qué especie botánica son las semillas que vimos, aparte de las de aceituna, carozos de aceituna? Son cereales. Algunos dicen como especie de garbancitos, ¿no? Un nombre particular, los tengo anotados en el registro, pero son cereales. ¿Y algunos intentaron germinarlo? Las que estaban secas. Cuando uno las tocaba, se quebraban. Ahora, juntamos un montón, que en realidad no hay que tocarlas para no impactar en ellas parte de uno, ¿no? Se toman con mucho cuidado, cómo se recogen, se unen y se llevan al laboratorio para analizarlas. Pero las secas. Y en el análisis arrojaban esa temporalidad. De hecho, bueno, estaba marcando el sitio específicamente y el nivel, ¿no? Por eso fue importante encontrar esta especie de pamá y estos asentamientos y estos, digamos, pequeños graneros en donde se depositaban estos elementos. Luego les puedo mostrar otras más o menos como para mirar esto. Tengo algo más para terminar, pero primero quería dejarlos Perdóname, aquí, Pedro, que yo, pregunten. perdóname, Sí, un segundo. Yo escuché de que encontraron granitos de que germinaron. No sé si en esa zona o en la zona de Cumbrán. No sé sí, qué saben en de la eso. zona de No sé si es verdad, En inclusive. la zona de Conrad, no, no, en esta no tengo noticias de que hayan germinado. Las que germinaron, seguro que todos sabemos, son las de Jericó. Esas germinaron, se Jericó, está bien, sembraron está y bien, está bien. germinaron. Sí, sí, hay lugares en donde se utilizó, se puso y germinó. Esto es interesante. Sí, sí. Es decir, en estas vemos que son secas, pero marcaban el sitio interesante, histórico. Primero histórico. Segundo, bíblico específicamente, ¿no? Y hallados desde un nivel arqueológico. Pero ahora quiero, si no tienen más preguntas, sí quiero terminar con esto porque estamos en la hora y no siempre se hace extenso y dejamos para más adelante ver otro dato específicamente que también corrobora, no porque lo tiene que corroborar, sino porque está específicamente datado y lo hallamos en Rehop, pero lo vemos el 2 de septiembre. No, de agosto, perdón, de agosto. ¿eh? Pero ahora quiero mostrarles algo que particularmente para mí, entre las cosas que yo he encontrado, porque estaba ahí, no porque por otra casualidad, ¿no? Estaba ahí, y bueno, trabajaba en ese sitio, yo nunca había encontrado lo que les voy a mostrar ahora. Y fue algo tan grato para mí, y di gracias a Hashem, a Dios, por haberlo hecho, que también estuve tentado a traérmelo. ¿No? Porque era muy significativo. Y estaba mirando la fecha, y lo hallé el 25 de julio del 2000. En el tiempo, ¿no? Yo estuve como casi más de 30 años trabajando en Israel, pero lo tengo ahí porque se los quiero mostrar. Así que quiero con esto al menos hacer una reflexión más del punto de vista espiritual. ¿Bien? ¿Me permiten? Lo hago. Ya estoy aquí. ¿Ven?
Esperen que saco el cartelete que siempre se pone aquí. A ver. Miren, aquí, esto. No es una vaquita de San Antonio, ¿eh? Es. Cuando yo venía limpiando el espacio ese último que yo les mostré que trabajé, así como encuentro las hachas y encuentro las jarras y la chica y etcétera, etcétera, aparece algo que yo nunca había hallado y que sí habíamos hallado en Tel Rejón, y es esto. Esto. ¿Qué es esto? Es esto. Un escarabajo. No es el bichito, es un escarabajo. Y estaba de, fíjense, esta es de arriba, la cara, por eso tiene forma de escarabajo. Los egipcios hacían escarabajos, que después hicieron muchos otros. Este es un escarabajo de cornalina, rojo, rojito. Y en la base tiene tallado en forma muy rudimentaria una cierva. Una cierva. Este escarabajo lo tuvo alguien colgado en su cuello. Aquí. Y aquí tienen, escarabajos del período de la monarquía unida. Estos son en basalto, un poco más estilizados. Este es el que encontré yo, plano diario. Esta es la ficha, Pedro, área B2, 25 de julio, el balde, el lugar, ¿no? El sitio, G3, la descripción, en el piso, ¿no? Y el escarabajito aquí, este. Aquí está en el plano, ¿bien? Y cuando pensaba en esto, pensé en ese relato de Habacuc. ¿Recuerdan el relato de Habacuc? Y la representación que tiene la cierva, el ciervo, el venado, en Israel. La tribu de Neftalí tiene esa representación. Y también Israel, que dice, con todo, a pesar de todo lo que hemos pasado, ¿no? Dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque faltare el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y le tomé una foto a la cierva, al venado, a estos cuernitos con el que hacemos el sofá. Y hay otros más enrulados, pero la tuve a mano ahí, ¿no? Con sus pies, con sus patas, que estaba trepando, y que siempre me llamó la atención, porque cuando estaba en el desierto de Judá, veía las especies de montaña, todas surcadas por donde caminan ellas, en puntilla de pie a veces, pero con patas muy fuertes, bien asentadas en el piso, para poder rápidamente, si hay peligro, huir a la altura, ¿no? Esto que representa precisamente el ciervo, ¿no? La rapidez, la seguridad, esta representación de prudencia para ir elevándose en momentos de peligro. Dios nos da pies como de ciervas. Ese nombre en muchos lugares del texto bíblico, ¿no? Las características de fuerza, apacible, la capacidad para sobrevivir, la gracia, pero también algunos dicen que tiene oídos en las patas, porque van marcando con las patas sus lugares, ¿no? Y además la habilidad para encontrar caminos alternativos.
Pero básicamente le da pies como de siervas para encontrar la seguridad y andar en las alturas de Dios. Aquí está, fíjense, igualita. Bueno, un poco mejorada la otra, ¿no? Pero yo pensaba en la persona que lo tuvo. Fíjense, son 3000 años. Alguien lo tuvo colgado de su cuello. Alguien lo talló porque le representaba esto, quería esto. Lógicamente, el texto de Habacuc es posterior, pero hace referencia al Salmo 18:33 también, ¿no? En cuanto a esto. Y por eso le pongo esto. Yahvé, mi Señor, es mi fuerza. Él me da pies como los de las ciervas o venado, y por las alturas me hace caminar. Habacuc 3:19. Y quiero terminar aquí con esto y decirles lo hermoso que fue. Para mí tan significativo dar gracias a Dios y decirle, dame pies como de siervas. Aunque todo sea un caos, dame pies como de siervas. Ustedes saben que ellos van en puntilla de pie, caminan en punta de pie de la delantera, hacen así, y afirman el terreno, y con las patas traseras dan el salto. Y encima, tranquilamente, seriamente, caminan por los bordecitos. Cuando todo es complicación y los persiguen, Dios le dio la capacidad de tantear con las manos delanteras, ponerle en puntita de pie, volverse para atrás y con sus patas traseras saltar. Y tal vez este sea el tiempo de andar tanteando así, delante de Dios, y enfermarnos en Él para pegar el salto y superar todas las situaciones de la vida. Con todo, nos alegramos en Dios. Viviana quiere decir algo. Adelante. No, bueno, ahora estaba aplaudiendo. Antes te iba a preguntar también, bueno, ahora me quedé pensando en este pasaje que es uno de mis favoritos, ¿no? Sí. Pero me quedé pensando en esa inscripción del 1200 Sí. que decía Israel, Sí. Israel ha desaparecido. Esa es la época de Merneptah. Claro, eso es para Egipto. Y para Israel sería la época de los jueces. Bueno, aquí, Viviana, estaríamos entrando, claro, depende de cómo hacen las periodizaciones. Viste que en donde pongan el éxodo, Claro. ¿no? Y algunos no ponen las fechas que nosotros estimamos, que correspondería más con una cuestión de la presencia de los ixos. Sí. Entonces, si uno toma los 400 años, 430, el éxodo nos daría bien la posibilidad de salida. Pero la entrada de José y del relato de José, algunos dicen el relato, pero bueno, nosotros ponemos la entrada, era en el periodo de los Ixos que habían dominado a los egipcios, que los príncipes tebanos después recuperan y entonces desconocen los que habían ingresado y los someten a cautiverio. Pero más o menos entender que bien podía pasar en esa temporalidad, porque de
período que abarca la No se parte de escucha, Libia, la se parte congeló norte todo. de Egipto y Palestina, pero Israel con Siria, período de la Edad Oscura, que corresponde, encontramos a un Salomón, a un David. Todo lo demás está no agresivo, está, digamos, que después viene... ¿Estoy congelado? Hola, Sí, hola, se escucha, pero no, sí, ahora ¿me escuchan ahora? sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo que decía es que está muy buena tu pregunta, Viviana, porque es el periodo para poder definir, especialmente de lo que es la historia antigua y el periodo, digamos, la Edad Oscura, en donde tenemos la salida de lo que es de la península balcánica, de pueblos que van a llegar sobre la costa y que lo van a pelear los egipcios, y que parte de ellos llegan a la costa en donde forman lo que son los filisteos, que salen de la península balcánica, ¿bien? Que correspondería a ese periodo con Israel. Gracias. Voy a escuchar después, ver después la respuesta en la grabación porque se me cortó, así que tengo solamente la última parte de la respuesta. Te agradezco, No, pero por me favor. interesa mucho, lo voy a escuchar otra vez y cualquier Sí. cosa te pregunto en otro momento. No, sí, es un periodo interesante que en algún momento a lo mejor lo podríamos compartir o conversar, porque el Mediterráneo se convierte en un sitio complicado. ¿Y de dónde vienen? Por eso tenemos los recursos egipcios cuando el faraón, en ese momento de estos Ramsés, le envía al otro faraón diciéndole, cuando lleguen en embarcación, no los dejes que toquen la costa, que pongan pie en tierra. Hay que pelearlos mientras estén en las embarcaciones, porque son guerreros. Y así tenemos las representaciones de la lucha en donde los vencen. Y salen para el otro lugar, en donde sí entran en tierra y hacen lo que nosotros llamamos la franja esa de Gaza. Gracias. Pero muy hábilmente le dice, se mandaron un mensajito de WhatsApp y le dice, pelealos mientras están llegando. Cuando ponen pie en tierra, la pelea es diferente, que son los que vienen de la península, digamos, balcánica, que es la península helénica, ¿no? de los pueblos que van metiéndose en el Mediterráneo. Que hay toda una cuestión que algunos tienen problemas entre los micénicos y los griegos, Sí. porque los griegos no son micénicos, ¿no? Es decir, ahí va a ver que esto que trabajamos en los ámbitos de la universidad son otra cosa, que también tenemos problemas a veces con diferenciarlos con los cretenses. Cretenses micénicos y los que están en la península balcánica. Entonces ahí tenemos que coordinar esto, porque enfrente están los egipcios y tienen trayectoria, ¿no? Y este grupo de Javirú, donde sale Israel, va hacia ese lugar y no toma ese camino de la costa, sino que toma el camino de adentro, porque tomar el camino de la costa es perecer, es que los maten. Es muy bien Dios los conduce y le está dando los 40 años previos que le dio a Moisés para conocer el camino. Sí, y hay mucho misterio porque el mar de los juncos no se sabe dónde está. Exactamente. Pero una cosa quisiera, los filisteos, Sí. bueno, filisteos viene la palabra invasores, ¿no? Que vienen Sí. ¿De dónde vienen? ¿De Europa? ¿De dónde? Sí, vienen de la península balcánica, de todo ese grupo, se meten, porque claro. ellos vienen empujados por los indoeuropeos. ¿Y quién los llama filisteos? ¿Quién los llama?
Los romanos le ponen filisteo, por eso los romanos. lo Ya terminan es muy tardío el sí, tema. sí, y además de filisteo termina siendo Palestina. Claro, sí. Es el nombre. Sí, Por sí, el eso nombre, claro. cuando uno dice Palestina, algunos Sí. termina como diciendo, no, ¿cómo va a Filisteo. decir? No, claro, es la tierra, es Eretz Israel. Sí, bueno, Claro, los romanos claro, pusieron Palestina. Es claro. decir, este es el tema. Pero es Bueno, a interesante. propósito lo hicieron, ¿no? Sí, seguro. Claro, igual que en Jerusalén le pusieron, ¿cómo se llama? Ahí la Capitolina, pero Sí, ah, claro. en vez de, De claro, llamarlo Jerusalén, sí. Pero lo que quería decir es que los indoeuropeos entran y se van ubicando en lo que van a ocupar los jonios, los dorios, los eolios, ¿no? Y van conformando las ciudades-estado griegas de una característica muy similar a las ciudades-estados sumerias, autónomas, autárquicas y que se autoabastecen, y con un rango de ciudadanía de ciudad. Entonces empujan a los otros que se meten en el agua. Cuando uno los va desplazando, y se meten en el Mediterráneo. Y salen a las costas enfrente, que están bien determinadas cuáles son las rutas. Primero entrando y saliendo, pero otra cruzando. En su momento a Creta, que es también, uno la puede rastrear desde el 3500, se encuentran cosas egipcias y de Anatolia, por eso algunos la llamaron como la bastarda de Anatolia. Pero la conformación de los Kafti, de los hombres de las islas, lo que hace Creta es increíble. Con sus construcciones y además con sistema de agua que deriva al mar. Tiene un sistema interesante. Que su ciudad, miren a dónde lo voy llevando, la ciudad, cuando uno la ve en plano, es laberíntica. ¿Quién es el rey de Creta? El rey Minos. ¿Cómo se llama? Minotauro. No es el toro con cabeza de cuerno. Va, según la mitología, ¿no? En donde la lluvia dorada que cae y embaraza a la esposa del rey Minos, y él se da cuenta que fue engañado cuando va al Moisés y ve que tiene un chico con cuernos que rompe todas las almohadas. Es decir, un poco jocosamente. En realidad es un relato interesante de el griego para vencer en su ciudad, que es laberíntica, al Minotauro, que es el rey Minos. Es un relato interesante que presupone una cuestión histórica, política y moral. muy bien. Bueno, pero no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo ahora. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias. La verdad que muy enriquecedor, muy ilustrativo. A mí Pero recordemos los de la sierra, es el venado. Es decir, cuando yo los pude ver allá, realmente di gracias a Dios, ¿no? Es decir, que nos dé, en estas circunstancias que vivimos, a todos nosotros, a los que creemos en Dios, que nos dé pies como de sierras, para poder ir saltando rápidamente, aunque sean puntillas de pie, todas las circunstancias que a veces tenemos que vivir. la Es tribu saludable. Naftalí es venado, ¿verdad? Exactamente, la tribu Naftalí. Bueno, el Bien. 2 de agosto nos Muchas vemos. gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Brillante. Muy bien, Muchas gracias. perfecto. Semana que viene. Nos vemos la Nos semana vemos que el martes. Buena semana. Muy bien. Buena semana. Gracias, Pedro. Buenas. Gracias. Buena semana para todos, la verdad que
un gusto y un privilegio poder participar. Gracias, Silvia. Gracias, Pedro, Gracias. todo muy lindo, muy Gracias. ilustrativo. Saludos a todos. Gracias.